Bien, sean bienvenidas todas las personitas que nos van a ver a través de este live de TikTok. También sean bienvenidas todas las personitas que nos van a ver a través de la plataforma roja en donde subimos todos estos live a manera completa, a manera de repetición. Bien, el día de hoy vamos a leer Génesis capítulo 6, versículos del 6 al 8. El día de ayer leímos el del versículo 5, no, del versículo 3 al versículo 5. Hoy toca del versículo 6 al versículo 8 de Génesis 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, ¿no? Es lo que está diciendo en el versículo del 6 al 8 de Génesis 6. Bien, sabemos que bíblicamente, ¿no? Para todas las personas estamos en tiempos de gracia, ¿verdad? Todas las personas saben eso. Pero ¿cómo ven la gracia las personas? Las personas ven la gracia como, sí, estamos en el tiempo de la gracia en donde ya nuestro Señor Jesucristo ha cumplido todo, pero yo todavía siento que hay pecado. Cuando sabemos que el unigénito Hijo de Dios vino para salvar a su pueblo de sus pecados, ¿no? Si bien sabemos que, como menciona la palabra, que vino nuestro Señor Jesucristo a los suyos y los suyos no le reconocieron. Entonces es ahí donde tú y yo fuimos abarcados. ¿En qué punto? A los que no vino fueron los que le reconocieron, ¿no? Dice: hola Isaías, ¿qué es esto? Tony, es este estudio bíblico. La gracia es un regalo de Dios, exactamente, ¿no? Aún así que a los que sí la reconocieron no lo merecían, pero a ellos vino ahora, ¿no? ¿Por qué me aparece en TikTok? No lo sé, Tony. Bien, entonces, ¿a qué se refiere esta palabra? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Si nosotros nos vamos a ver bíblicamente qué significa la gracia, significa pues algo que no tuvo obra humana, ¿no? O sea, no tiene nada que ver el humano. Si nosotros nos vamos a Romanos 3:23, esto lo conocen muchísimas las personas y hasta lo pueden citar, ¿no? Menciona Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso yo creo que todas las personas lo conocen, ¿verdad? Todos conocemos el cual todos están destituidos de la gloria de Dios, mas no saben por qué. Las personas piensan y creen que es por medio de lo que hacen o de lo que no hacen que están destituidos de la gloria de Dios, cuando sabemos que bíblicamente todo esto sucedió en Adán. ¿Por qué? Cuando Adán pecó fue destituido de la gloria de Dios. Antes Adán y Dios estaban en un mismo corazón, en un mismo espíritu. Pero cuando Adán empezó a apartar a Dios de delante de él y solo creer en sus pensamientos y solo creer en lo que su convicción decía, y que por eso fue lo que pecó, ¿no? Más la verdad es que Satanás los engañó, la serpiente, que esto y el otro. Sí, pero sabemos, ya he explicado muchísimas veces, cuando a Adán le dijo a Dios: de todo árbol del huerto podréis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, ¿no? ¿Qué pasó? Después sabemos que Dios forma a la mujer. Luego, cuando estemos en el cielo, le vamos a pedir cuentas a Adán. Ay, no. Entonces, sabemos que luego se forma la mujer. Entonces, a Adán le transfiere los conocimientos que ya tenía, que Dios le dijo a Eva, ¿verdad? Ok, se lo transfirió de una manera correcta, se lo transfirió por cuanto Adán tenía la palabra de Dios en su corazón,
no tenía Adán la palabra en su corazón, ¿no? ¿Por qué? Entonces, digamos, sale Eva, le dice, mira, esto fue lo que me dijo Dios, que aquí y allá, no debemos, y así. Bien. Entonces sabemos que viene la serpiente, un animal entre todas las bestias, la más astuta, así lo menciona la palabra, y sabemos que llega Eva y le dice, con que Dios os dijo que de todo árbol no podéis comer, ¿no? Así como se acercaban los escribas, los fariseos y los intérpretes de la ley a Jesucristo para probarlo, ¿no? Esta serpiente viene a Eva y le dice eso. ¿Qué responde Eva? Eva responde, pero Dios no nos dijo eso. Dios nos dijo que de todo árbol del huerto podemos comer, menos del árbol que está en medio, porque cuando lo toquemos y cuando lo comamos, vamos a morir. ¿Qué le dijo la serpiente? No moriréis. Eso fue lo que le dijo. Pero bíblicamente eso fue lo que Dios dijo. Dios no dijo eso. Si nos remontamos a antes de eso, sabemos que antes de que Adán fuese puesto en el huerto del Edén, sabemos que Dios pone en el centro del huerto el árbol de la vida, y en alguna otra parte pone el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, para Dios, el centro del huerto, ahí puso el árbol de la vida, y en algún otro lado puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. Para Eva no fue así. Para Eva fue el del centro. Cuando sabemos que mencionó Dios, en todo árbol del huerto podéis comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Para Eva, que estaba en el centro, no lo vamos a tocar ni lo vamos a comer. Cuando Dios dijo, no lo comeréis, porque ciertamente morirás, ¿no? Entonces, la palabra de Dios estaba en el corazón de Eva, no estaba. La palabra de Dios estaba en Adán, tampoco estaba, porque lo transmitido fue otra cosa. Entonces, cuando Eva responde esto, ¿qué responde la serpiente? No moriréis, ¿no? Y de esta manera podemos identificar a el enemigo, al maligno, ¿no? Cuando Dios dice, moriréis, sí moriréis, ¿qué dice el enemigo? Dice, no moriréis. Así es como podemos identificar. Es contrario a la palabra de Dios, ¿no? Entonces sabemos que Eva dice, bueno, no vamos a morir. ¿Qué pasó ahí? Creyó más a la palabra de Satanás que a la palabra de Dios. Pero sabemos por qué. Porque la palabra de Dios no estaba en sus corazones, mas la palabra del maligno entró en ellos, ¿no? Sabemos bíblicamente que Satanás puso su corazón en la humanidad, ¿no? Entonces, cuando Eva come, le da de comer a su marido, entonces pues empieza a ver, y ellos empiezan a sentirse avergonzados de que estaban desnudos, y cosen hojas de higuera para hacerse delantales, ¿no? Bien, entonces después de eso sabemos que Dios se paseaba por el huerto buscando a Adán, y Adán se escondió, ¿no? Cuando antes estaba en la misma situación de estar desnudo delante de Dios, pero ahora tiene vergüenza, ¿no? Entonces, en un punto, llega Adán y le pregunta a Dios, ¿en dónde estás tú? ¿No? Esto fue la pregunta que Dios le hizo a Adán. Dios quería saber en dónde y en qué parte del huerto estaba escondido Adán. No, Dios ya lo sabía. Dios quiso saber que si Adán sí estaba destituido de su gloria de Dios, de su gloria pues de él mismo, Dios ya sabía que estaba destituido de su gloria. Por eso es que le preguntaba. Entonces, ¿para qué fue la pregunta? Fue para que Adán reconociese la condición en la cual ya estaba, destituido de la gloria de Dios, ¿no? Pero lastimosamente Adán no se da cuenta, y lo único que dice, pues estaba desnudo y me escondí, tenía miedo a tu voz, ¿no? Y estaba desnudo. Entonces tuve miedo, menciona. Entonces, ¿cómo veía Adán? Ya no veía las cosas de Dios, ahora veía las cosas por medio
de sí mismo, ¿no? Veía las cosas del hombre, ¿no? Bien, entonces menciona la palabra que por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte, y la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. Entonces ahí se cumple lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el pecado fue introducido porque las personas hacen algún mal transgrediendo la ley. Eso es el pecado que los mantiene destituidos de la gloria de Dios. No es eso, ¿no? Es la incredulidad por cuanto la palabra de Dios no está en sus corazones. Y muchas personas, pero es que si nosotros transgredimos la ley, sabemos que la transgresión de la ley es pecado. Pero no es el inicio, no es lo que te mantiene destituido de la gloria de Dios, ¿no? Si nosotros nos vamos a leer Romanos 7:7, que nos dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, ¿las personas leen y creen en esto? No, creen a solo lo que ellos quieran. ¿Por qué? Si yo a una persona le digo, Romanos 3:23, sí, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que yo me esfuerzo en hacer el bien. Yo, ¿cómo? ¿Te esfuerzas en hacer el bien? Ok. ¿Te has leído la Biblia? Sí, yo he leído la Biblia tantas veces como he podido. Entonces, ¿conoces cómo ve Dios la condición de tu corazón? Pues sí, o sea, de la abundancia del corazón habla la boca, y si yo me esfuerzo en hacer el bien, pues hago el bien por medio de mi corazón. Cuando el día de ayer leímos que mencionaba Dios que de todo designio de los pensamientos del corazón eran solamente el mal, menciona, ¿no? Y si nosotros buscamos específicamente cómo está el corazón del humano, vamos a buscar cómo está la condición del corazón, ¿no? Jeremías 17:9. Esto está escrito, ¿verdad? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y ahí se menciona, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, menciona, ¿no? Entonces, ¿qué condición tiene el corazón? Una persona puede decir a voz viva, es que yo amo a Dios, es que yo le amo tanto que me hace hacer lo bueno. La condición del hombre, por cuanto está destituido de la gloria de Dios, sabemos que estar en Dios es vida. Estar fuera de Dios, destituido, es estar en muerte. Las personas se ven muertas por medio del pecado, no se ven muertas. Pero oye, ¿cómo puedes decir que una persona está muerta estando así? Lo dice, por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron, ¿no? Entonces, cuando el hombre cae en pecado, realmente por estar destituido de la gloria de Dios, cae en muerte, ¿no? Y ahora, esa persona, pero es que yo sé que yo quiero hacer la justicia para Dios, yo quiero hacer lo bueno. Lastimosamente, la condición del humano no puede hacer lo bueno, ¿no? Porque su naturaleza, sabemos que por medio de lo que Dios menciona, si Dios lo dice, sabemos que así es, ¿verdad? O hay alguien que diga, no, Dios se equivoca, porque yo tengo la razón, yo soy bueno. Cuando sabemos que la palabra lo dice, ¿no? Que los designios del corazón son solo de continuamente el mal. También está Marcos capítulo 10, versículo 18, ¿no? ¿Qué menciona la palabra?
Aquí nuestro Señor Jesucristo sabemos que se le acercaban muchísimas personas diciéndole, maestro bueno, maestro bueno. ¿Qué respondió Jesús aquí? Marcos 10:18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces, ¿qué nos quiso decir Jesucristo a través de esta palabra? Todos ustedes son malvados. Entonces, si yo creo que mi corazón es bueno, pero la palabra me dice otra cosa, entonces o tengo razón yo o tiene razón la palabra de Dios. Entonces pongo en una balanza. Yo todo el tiempo estoy continuamente pensando muchas cosas que yo no quisiera. O sea, yo no quisiera pensarlas, pero las pienso aún así. Yo a veces, digamos, en una conversación, digo a veces cosas que yo no quiero, dañando a otra persona, pero aún así yo no lo quiero, pero lo digo. Entonces, la naturaleza mía es de continuamente solo el mal. Si solo es del mal, ¿qué debo de hacer? Debo de ver solo lo que está escrito, ¿no? Entonces, en muchas congregaciones les hablan sobre el arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pensamientos, de tus pecados y Dios te va a perdonar, ¿verdad? Pero ¿qué es arrepentirte bíblicamente? Bíblicamente solo existen dos arrepentimientos, ¿no? Lo pongamos de una manera así. Arrepentimiento de hombre y arrepentimiento que es bíblico, ¿no? Que es conforme a la palabra. Vamos a ver qué nos dice, ¿no? Primero vamos a ver el arrepentimiento de hombre, ¿no? Por consiguiente, vamos a leerlo a través de Mateo capítulo 27, versículo 3 al 10. Y sí, esto habla sobre Judas, ¿no? Sabemos que hizo Judas, que hizo el esto, que hizo el otro, pero muchas personas lo tienen como Judas, ay no, qué malvado, cuando Judas estaba en constante consumismo de sí mismo, ¿no? Estaba consumiendo todo lo que pasaba en su mente, todo que estaba conforme a la vista del hombre y no conforme a la vista de Dios, ¿no? Entonces, pues él entrega a nuestro Señor Jesucristo y él podría ser que en su mente pensó, ay, es que Él es Dios y ay, Él es Jesucristo, Él es el Hijo de Dios, va a destruir a nuestro enemigo, ¿no? Porque eso es lo que repetía mucho Judas, pero el enemigo que veía Judas era al hombre. ¿A quién? A Roma, ¿no? El enemigo de Dios no es Roma, es el maligno, ¿no? Por cuanto es contrario a su palabra. Sigamos, ¿no? Mateo capítulo 27 versículos del 3 al 10. Hola David. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, no, nos detengamos justamente en este momento. ¿Qué se mencionó? Viendo que era condenado, devolvió arrepentido, ¿no? Aquí sucede mucho, ¿cómo ven todas las personas? ¿Cómo lo ven? Yo hice algo que está muy mal, me arrepiento, ahora lo voy a componer, ¿no? Digamos que había un aparato electrónico, ¿no? Y lastimosamente le regué agua, ¿no? Y se descompuso. Entonces, yo voy a tratar de componer esa acción, ya sea que componga ese mismo o te compro otro, ¿verdad? Porque hice mal, entonces me arrepiento de lo que hice, tal vez porque yo estaba enojado, me moví muy mal y por eso cayó el agua, o se lo hice intencionalmente, ¿verdad? Pero no le voy a decir eso, yo le voy a decir que fue un accidente, entonces me arrepiento de verdad, perdóname, ¿no? O cuando tú le dices algo que sabes que va a dañar a la otra persona, no sé por qué le dije eso, me arrepiento tanto, Dios perdóname por favor de lo que acabo de hacer porque yo no quería, pero aún así lo dije, entonces me arrepiento, ¿no? Entonces, ¿eso es el arrepentimiento conforme a Dios? No, pero sigamos leyendo, ¿no? Entonces, pues entrega estas 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú.
y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó, ¿no? ¿Hasta dónde llegó el arrepentimiento de Judas? Tanto que dijo que pecó y entregó sangre inocente y se fue de ahí y se ahorcó, menciona. Entonces, el arrepentimiento humano, ¿hasta dónde llega a veces? Llega a veces hasta el mismo el de desuscribirse de esta vida, ¿no? Lo digamos de esta manera. Entonces, para todos ustedes ahorita voy a leer los comentarios. Si me van dejando comentarios, yo los voy a leer al último de explicar, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llegó el arrepentimiento de Judas por medio de lo que él veía que estaba mal y que se arrepentía por haber entregado sangre inocente? Llegó hasta el punto de suscribirse. Bien. Ahora bien, dice, los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que había dicho así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Bien, entonces ya vimos el primer arrepentimiento y vemos que el arrepentimiento llega hasta este punto, ¿verdad? Ok, entonces sigamos. Ahora nos vamos a ir a leer el capítulo 26, versículos 69 al 75, ¿no? Me liberó del pecado una vez y para siempre. Amén. El catire. Bien, entonces, sigamos. Ahora vamos a ver a Pedro. Ahora vamos a ver Pedro qué es lo que hizo, ¿no? Entonces, bien, antes de que a nuestro Señor Jesucristo lo apresaran, sabemos quién es ¿cómo se podría decir? Sí, ¿no? El discípulo, el apóstol, ¿no? Después de que muere nuestro Señor Jesucristo, pues se vuelve apóstol, pero le llamemos discípulo, ¿no? Para este tiempo. El discípulo Pedro, que antes sabemos que no se llamaba Pedro, pero bien, el discípulo Pedro, antes de que a nuestro Señor Jesucristo lo apresaran, sabemos que Pedro era el que más confiaba en sí mismo, el que más decía, Jesucristo, tú estás mal, no hagas esto, haz esto, ¿no? Tanto que llegó un punto en el cual Pedro, como confiaba en sí mismo, le dijo algo a Jesucristo. ¿Y qué fue lo que dijo Jesucristo? Apártate de mí, Satanás, le dijo, ¿no? ¿Por qué? Porque confiaba en sí mismo, ¿no? Todo lo que él pensaba, todo lo que él quería lo decía, ¿verdad? Porque él pensaba que estaba bien. Bien, entonces, conociendo cómo era Pedro, ese día que nuestro Señor Jesucristo menciona que lo iban a apresar y pues iba a pasar todo lo que iba a pasar, les dijo a todos sus discípulos, el día que esto pase, bueno, cuando ya esto pase, todos ustedes se van a escandalizar. ¿Qué dijo Pedro? No, no es así. Yo no me voy a escandalizar. Casi hasta le pudo haber dicho, te lo prometo. No como toda persona. Pero, bien, entonces, después le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro, ay, Pedro, si supieras que tú me vas a negar. ¿Y qué dijo Pedro? No, yo no te voy a negar. Es más, yo daría mi vida por ti, ¿no? ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro, no, yo no te voy a negar, de verdad, yo no te voy a negar, ¿no? ¿Qué prácticamente le estaba diciendo Pedro a Jesucristo? De verdad, cree en mí, ¿no? ¿Y qué decía Jesucristo? No creas en ti, no creas a la vista del hombre. Pero además de eso, Pedro decía, no, es que yo creo en lo que estoy diciendo, ¿no? Está diciendo que Jesús estaba equivocado, exactamente, ¿no?
Entonces, pues sabemos que a nuestro Señor Jesucristo lo apresan y todos se escandalizan, hasta Pedro, el que decía que no, ¿verdad? Entonces, a partir de lo que vamos a leer ahorita, fue lo que sucedió después, ¿verdad? Mateo capítulo 26, versículos del 69 al 75. Dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Lo niega una vez. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo: los que estaban allí también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, ¿no? Con juramento. Ahí ya lo negó 2 veces, ¿no? Ya lo va negando 2 veces, hasta juró: por mi nacimiento, por mi tal, no pudo haber jurado. Por lo que yo soy, yo me llamo Pedro, yo jamás he tenido nada que ver con Jesucristo. Ay, Pedrito. Bien, entonces sigamos. Dice, y juró con juramento, dice, pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, ¿no? Sabemos que tantas cosas habrá dicho Pedro: ese hijo de su tal por cual, yo no lo conozco. Ay, maldito el día que me están diciendo que yo lo conozco, ¿verdad? Ahí ya lo negó 3 veces, ¿no? Lo ha negado 3 veces. Y dice, entonces Pedro se acordó de... Entonces dice: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Cantó el gallo en cuanto lo negó 3 veces. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Por qué lloró amargamente Pedro? ¿Y por qué se acordó de las palabras de Jesucristo? Porque tal cual se lo dijo Jesucristo, así pasó. Pero el hombre de aquí y aquí piensa que es bueno, ¿no? No confía en la palabra, confía en sí mismo. Entonces, ¿cómo lo lee una persona? Es que no debo de estar así, yo debo de obedecer todo lo que dice la palabra de Dios. No se trata de obedecer. Tú puedes obedecer una regla, pero si no sabes a quién le estás obedeciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque como todas las personas ven con óptica de hombre sobre lo que tienen que hacer para agradar a Dios, entonces al que están obedeciendo no es a Dios, ¿no? Porque sabemos que solo hay uno, el cual sí obedeció la voluntad de Dios. Ese es Jesucristo. Bien, entonces, ¿qué pasó aquí con Judas? Recibió verdadero arrepentimiento, ¿no? Porque no dice lloró amargamente y después ¿verdad? Como Judas. Judas se arrepintió conforme a hombre. Entonces, ¿qué dijo? He dado sangre inocente y he pecado, entonces me desuscribo. ¿Qué dijo Pedro? Lloró amargamente. ¿Por qué? Porque todo lo que había construido en sí mismo, lo que él creía que él era el que iba a defender a Jesucristo, no pasó. Mas lo que dijo Jesucristo, menciona la palabra, es lo que se cumplió. Entonces, ¿en quién debemos de confiar? Debemos de confiar en Jesucristo. ¿Y por qué lloró amargamente Pedro? Lloró amargamente porque había confiado en sí mismo, mas ahora sabe que lo que confió tanto en sí mismo solo lo llevó a este punto, a conocer la verdad, ¿no? Lo que dijo Jesucristo. Entonces, ¿de qué se arrepintió Pedro? Se arrepintió de confiar en sí mismo. Ese es el verdadero arrepentimiento, ¿no? Entonces, dice, en ese momento Pedro entendió: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Exactamente. Así tal cual. A ver, lo vamos a ir a buscar.
A ver, aquí está. Esto lo dice también Romanos capítulo 3 versículo 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado, menciona, ¿no? Bien, entonces ahí es donde podemos ver el verdadero arrepentimiento, que es negarte a sí mismo, como lo menciona nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hasta Él lo dice: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarte a sí mismo? Es como lo hizo Pedro. No debo de confiar en lo que yo creo, en lo que yo quiero, en mis deseos. ¿Por qué? Porque yo, al confiar en mí, hago un lado a Jesucristo, ¿no? Eso es lo que hace el hombre. Pero entonces, si solo debo de confiar en Jesucristo, ¿qué es lo que debo de confiar? Esto lo dice en Hebreos. A ver, lo escribe en Hebreos, capítulo 10, versículo 10. ¿Qué nos dice? Nos menciona, del 10 al 18, vamos a leer. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En esa voluntad somos santificados. Cuando menciona la palabra sed santos, no se refiere a esfuérzate, ve y hazte santo. Dice sed santos. Es lo que dice Dios, no te dice esfuérzate. Y menciona Hebreos 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo cumplió y salió victorioso en la voluntad de Dios, el que le envió. ¿Qué es la voluntad de Dios, el que le envió? Que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Pero ¿cómo va a creer? ¿Qué va a creer? Va a creer en la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo por el pecado, hecha una sola vez para siempre, ¿no? Entonces dice: de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Santificados en qué? Santificados en la ofrenda que Él hizo, ¿no? Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ese es el Evangelio, que nuestro Señor Jesucristo nos lavó y nos limpió de todo pecado. Y cuando Él resucita, nos brinda justificación para tener comunión con Dios. Nuestro Señor Jesucristo murió conforme a las Escrituras. Así pasó, ¿no? Para los muertos, ¿qué? ¿Por qué lo presenté en TikTok? No lo sé. Cuando seas al cielo, vamos a pedir cuentas a Adán, ¿no? Todas las cuentas ya fueron pagadas por Dios, por medio de su Hijo. Dios saca a Adán de su presencia, entra nuestra conversación caída. Ay, no se enfrasquen por algunas cosas que algunos vienen a decir o así, no se preocupe. A ver, David dice: ¿por qué la gente está muerta sin Cristo? Está muerta desde el inicio. Nada más que las personas no se dan cuenta. Y sí, nuestro Señor Jesucristo, nadie va al Padre si no es por el Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Si yo soy el camino, ¿en dónde está la humanidad? Fuera del camino. Yo soy la verdad. Si Él es la verdad, la humanidad, ¿en qué está? Está en la mentira. Si Él es la vida, ¿en qué está la humanidad? Está en la muerte. Eso así es.
Nosotros en Adán desechamos a Dios, no fue solo Él, todos nos descarriamos como ovejas, exactamente. Lo que no pueden ver todas las personas es verse en Adán, porque Adán es representación de toda la humanidad. Y menciona la palabra que por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte, y la muerte pasó a toda la humanidad. Yo camino vivo el resto del mundo, si no acuerdo el evangelio está muerto. ¿Qué? No te entiendo, Isaías. Dice, eres Rodríguez, ¿verdad? Si no me equivoco, o eres alguien más. Según de Corintios 2:14 al 18. Epa, Daniel, tú le sabes. Se los vamos a leer. Se los vamos a leer. Segunda de Corintios. No, ¿qué era? Primera de Corintios. Sí, segunda de Corintios 2, capítulo 14 al 18. Se los vamos a leer. Y menciona la palabra. Dice, mas a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Ahora ahí podemos también entender el por qué se menciona, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El que ve ahora no es a nosotros, sino a Jesucristo. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Exactamente. Nosotros aquí no vamos a hablar sobre el esfuerzo humano, ni que tengas todo punto en tu buen querer, mas solo hablamos las maravillas de Dios a través de Jesucristo. David, soy santo, justo y perfecto en Jesucristo, soy justicia, así que no. Ok, excelente. Yo fui pecador hasta que mi Señor Jesucristo me liberó del pecado una vez para siempre. Amén, el catire, así es. Ahora que yo haga algo que no debo hacer, entonces debo cosechar, pero pecador no soy gracias a Cristo. Exacto. Por un momento pensé que ya estabas diciendo otra cosa. Saludos y bendiciones. Regalamos una Biblia en sorteo a nuestros seguidores este mes. Síganos. Excelente. ¿Qué versión? ¿No? Estaba diciendo que Jesús está equivocado. Eso fue lo que estaba diciendo lastimosamente Pedro. No explícitamente, pero eso quiso dar a entender, ¿no? El que dice que es pecador, así tenga 50 años diciendo que es cristiano, está muerto que vivo. Exactamente. Como Job. Porque la paga del pecado es la muerte, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. La paga del pecado exige la muerte de un justo. Y ese justo fue Jesucristo. Pero no está hablando de la muerte natural, sino del espíritu. Sí, así es, Tuga. Entonces, la muerte de un justo, pero ¿quién? Quien hablaba sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir toda la ley de Moisés, todo lo que decían los profetas y lo que está escrito en los salmos. Las dos, porque hay una muerte espiritual y una muerte del cuerpo, exactamente, porque Cristo dijo, sin mí nada podrán hacer. Así es, amén. Si sabemos que por el pecado de Adán entró la muerte del hombre, sí. En ese momento Pedro entendió, sea Dios. Sí, lo que acabamos. Mira, todavía me diste lo de Romanos 3. No me había dado cuenta. Dice, amigo, tienes que regresar a la iglesia católica. No, adoctrinamiento ¿de dónde? Hola, ¿puedes explicar? Primero de Juan 5:6. Mira, le voy a tomar captura. Sonia. Y te lo explico mañanita, ¿va? Porque hoy ya me voy de salida. De hecho, ya me voy a ir. Ya me voy a ir. Dice, o sea, que no crees a la salvación. Entró por otro hombre. Le crees más a Adán que al Señor Jesucristo. A Tuga. Ok. A ver. Buenos días, Areli. Buenos días. La iglesia catedral loca antes de la reforma protestante era la única. ¿Y qué pasó? Te pregunto, ¿qué pasó, pescador? ¿En qué se convirtió lastimosamente la iglesia católica? Cuando muere el siervo, el cual levanta la congregación de los justos, se sabe porque la iglesia cato inició siendo justa, empieza a mezclar la palabra de Dios con la del hombre, y para Dios eso es abominación. Entonces, ¿qué dicen los catos? Dicen, somos pecadores. Todos somos pecadores. Entonces, si son pecadores y sabemos que Dios aborrece el pecado, Dios no está ahí. Aún así, sea la que inició. ¿Por qué? Porque la iglesia significa que es la congregación de los justos. A ver.
¿Qué dice? Acepta a Jesucristo en tu corazón, lo demás no sé, y las buenas nuevas, y arrepiéntete de tus pecados, Leo. El arrepentimiento debe ser conforme a la palabra, no conforme al pensamiento del hombre. El problema está en que cada religión interprete la Biblia a su conveniencia. ¿Quién lo está interpretando a su conveniencia? Es lo que dice la palabra. Revestidos por las pieles del Cordero una sola vez para siempre. Si menciona que una vez para siempre, ¿qué significa? Un solo versículo dice, lee lo que dice más abajo. Benja, soy Raquel, solo cambié de mi foto a ti. Ah, ya. Ok. Hola, tía Raquel. No sabía. Romanos 5:19. De hecho, Tuga, todo lo que está escrito en la palabra de Dios se da de discernir espiritualmente. Si no me crees, lee 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Ni los pecadores en la congregación de los justos, exactamente. Con errores o sin errores, la única que tiene historia, los demás son parte de Lutero. Tiene historia, pero ¿de qué le sirve la historia? ¿De qué le sirvió a Pedro confiar en sí mismo? Ese es el punto. ¿Y quién fue Martín Lutero? Creo que ni siquiera lo conoce. ¿Por qué? Porque está cegado a solo mi religión es la que yo defiendo y yo es lo que voy a hacer. Pero lastimosamente sabemos que Dios no está donde habita el pecado. Si son pecadores, Dios no está ahí. Lo dice bíblicamente. La palabra de Dios dice que el que no entiende, la palabra de Dios dice, el que no entiende no es de mí. Era un justo, él descubrió el evangelio escondido. Sí, exactamente. Y gracias a que Dios usó a Martín Lutero es que ahora podemos tener la palabra de Dios en español, ¿verdad? Si no, tendríamos que aprender griego, imagínate. Tú lo dijiste, todos somos pecadores. Yo no soy pecador. Te estoy diciendo que ahí en tu congregación eso es lo que dicen. Y yo te lo digo porque yo también estaba ahí, ¿no? Mas ya no estoy ahí. No estoy por medio de adoctrinamientos. Y si tú mencionas que todos son pecadores, de más o en vano vino Cristo por ti, ¿no? Lo siento mucho. Pero aquí no hablamos religiones, aquí hablamos lo que está escrito. Ese es el punto. Y bien, nos despedimos. Esto es todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana y nos vemos también para mañana. Según la Biblia, ya nacemos con el pecado. Nacemos pecadores. No te vuelves pecador porque cometes pecado. Haces pecado porque eres pecador de nacimiento. Y sabemos cómo es que ese pecado es pagado. Dice, ya nos vamos, ya nos vamos. Gracias, por gracias soy salvo. Recuerden que esta repetición, así como todas las repeticiones, gracias. Todas las repeticiones en esta plataforma roja se suben, ¿no? Todos estos likes se suben a esa plataforma roja donde puedes ver videos de cualquier persona. Ahí subimos todos estos live y tenemos desde ahorita que estamos leyendo Génesis capítulo 6 versículo del 6 al 8. Los que están para atrás los tenemos también. Hola Mariel, hola hermana Mariel. Entonces, lo tenemos hasta Génesis 1:20. Ahí todo en YouTube. Y los del 1:19 de Génesis lo tenemos aquí en el perfil de TikTok. Comparte todos los días, David. Entonces recuerden que tengo un video anclado aquí en TikTok que les enseña cómo ir a buscar el canal porque como es nuevo no aparece de principio. Pero esperamos ya estarle haciendo mucho historial para que aparezca más rápido. También aparece el canal que se llama Justos por la Fe. Entonces, él tiene una foto de perfil y también predica el evangelio. No se preocupen, pueden verlo a él. O si no, pues ya les enseñé ahí en un video anclado cómo pueden ir a buscarlo. Recuerden que vamos a estar mañana predicando la palabra de Dios a partir entre las 8 y 8:30 hora México. Si en dado caso no es en esa hora, pues de que se predica ese día, se predica. ¿No? Entonces, nos vemos el día de mañana para seguir explicando. Y a Sonia, me parece, ya le tomé captura para que yo me acuerde del versículo para podértelo explicar, ¿va? Le van a dejar a la gente por el apoyo. ¿Y a qué horas? ¡Ay! Disculpen, se me pidió pedir lo que dice el pescador. Ay, no, Marito. Pero bueno, adiós.